calificación ya está bien, ¿ok? ¿Qué les puede ayudar en la calificación? El puntaje que saquen en su simulación, ¿ok? Eso les puede ir ayudando. Hay los que sacaron 92, 94, pues esos no hay forma de cómo hacerlo escudo. Vamos a ver cómo les ayudamos de otra forma. Pero los que sacaron 5, 6 o 6.2, pues ahí es donde ellos son los que ayudan, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de cefalea. ¿A qué llamamos cabeza? ¿Qué es cabeza? Así, regularmente hablando. ¿Qué estructuras componen la cabeza? Porque vamos a hablar de dolores de cabeza. Entonces, todo lo que esté arriba de los hombros, eso es cabeza, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver que existen cefaleas de tipo tensional que van a envolver también la musculatura del cuello. Muy bien. Entonces, definamos cefalea. Eso es, cada clase tiene que empezar así, por definición. ¿Qué es la cefalea? Entonces, la cefalea es la sensación de dolor, de intensidad variable, que se va a localizar en la bóveda craneal, las estructuras de la bóveda craneal. Ahora, parte alta del cuello o de la nuca, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas estructuras que van a doler en la cabeza? ¿Cuáles son? Son aquellas que tienen receptores sensoriales para el dolor. ¿Cuáles son? Periósteo, ¿qué otro? Músculo, ¿qué otro? Endotelio, ¿qué otro? Meninges, ¿ok? Esas estructuras al estimularse por receptores de dolor van a causar lo que conocemos como cefaleas o dolores de cabeza. Ok. Hablando de generalidades, las cefaleas es la quinta causa más común de atención de urgencia en la mayoría de los hospitales. Estas estadísticas son de Estados Unidos, pero es la quinta causa más común en la atención de urgencias, ¿ok? A nivel hospitalario, ¿ok? La mayoría de las cefaleas, y para su estudio las vamos a dividir en dos grupos, primarias y secundarias. Entonces, la cefalea más común que vamos a ver nosotros enfrente en el consultorio de urgencias es una cefalea primaria, y esa cefalea primaria se denomina migraña. Casi del 90% de las cefaleas que vamos a ver, la mayoría son cefaleas de tipo migrañoso. Son generalidades, ¿ok? Esto implica que vengan más de 4 millones de visitas de un paciente al año por consulta de cefaleas. Entonces, fíjense del tamaño de la patología que estamos hablando. Es muy frecuente, la van a encontrar ustedes, ¿ok? Entonces, es la tercera causa de enfermedad más frecuente en el mundo. Entonces, ¿vale la pena conocer de cefalea? Sí. Es la tercera causa de enfermedad más frecuente en el mundo. 45.1 millones de personas se incapacitan por año a raíz de presentar una cefalea, y eso obviamente va a alterar su calidad de vida. Son pacientes que viven con esos dolores, ¿ok? Es más común en las mujeres que en los hombres, teniendo una proporción de 2 a 3 mujeres por un hombre, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿cuándo se convierte en una urgencia? Bueno, eso es dependiendo del contexto, ¿ok? La idea aquí, al recibir un paciente con cefalea en nuestra unidad de urgencias o en nuestro consultorio, ¿qué creen ustedes que es lo primero que debemos descartar? ¿Ah? Lógico, a ver, piensen, lógicamente. Este paciente viene con cefalea. ¿Qué es lo primero que tengo que descartar? ¿Esta cefalea lo va a llevar a la muerte? ¿Esta cefalea es una urgencia? ¿Esta cefalea lo va a complicar? Eso es lo primero que yo tengo que pensar en mi anamnesis de ese padecimiento, ¿okay? Y segundo, en que yo tengo que darle un diagnóstico y un tratamiento seguro y efectivo, ¿okay? Ahora, por ahí los canadienses hicieron un estudio comparativo de los diagnósticos que daban los médicos generales en urgencias, en consultorio, comparado con los neurólogos. Y ellos llevaron un seguimiento de 6 meses en un total de 500 pacientes, ¿okay? A los cuales se les pidió interconsulta a neurología por dolor de cabeza, y encontraron
que había una diferencia entre el diagnóstico inicial de urgencias al diagnóstico final por el neurólogo casi del 40%. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que no sabemos abordar las cefaleas, no las sabemos abordar. Entonces es bien importante que nosotros sepamos abordar las cefaleas, porque existen más de 300 tipos y diferentes clases de cefalea, más de 300 tipos y diferentes clases de cefalea. Entonces, podemos decir también que, por ejemplo, en 1990, las causas de incapacidad que se veían en estos reportes de epidemiología colocaban como primer lugar de causa de incapacidad las lumbalgias, y seguido el segundo lugar era las cefaleas de tipo migrañoso. Y fíjense, siguiendo estos estudios para el 2017-2018, seguíamos con los primeros lugares de incapacidad laboral, lumbalgias y cefaleas. Solamente pasó de un noveno lugar la diabetes, pasó a ocupar un octavo lugar. Entonces, para que vean la importancia del estudio de las cefaleas. Ahora, ¿qué acerca del tratamiento? Todo se hace estudios, y en los estudios revelan que la mayoría de pacientes que tienen cefalea se automedican, no llegan con el médico, Entonces, y estos son datos de América Central, pero si vemos datos de otros países de Europa, de Sudamérica, todo esto, vamos a ver que esa es la tendencia. La tendencia es que el propio paciente se automedica, ¿verdad? Y realmente que llegue muy poco a ser valorado por los neurólogos. Entonces, definiendo, la cefalea es el principal motivo de consulta en neurología, ¿ok? El clínico debe determinar, en primer lugar, si se trata de qué tipo de cefalea es, primaria o secundaria, de definir si esa paciente es potencialmente letal, si esa cefalea es potencialmente letal o no, ¿correcto? Es una de las causas más importantes de ausentismo laboral, ¿ok? Produce pérdida de la calidad de la vida, eso ya lo vimos. Esto es pregunta de examen. La anamnesis es el primer y el paso más importante en el estudio diagnóstico de las cefaleas. ¿Cuál es el primer paso más importante en el estudio de las cefaleas? La anamnesis, con una buena exploración física. Y recuerden siempre, el cerebro no duele, lo que duele son aquellos tejidos que tienen receptores sensoriales para el dolor, ¿correcto? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la cefalea? Entonces, la cefalea vamos a evaluarla definiendo, primero, que sea una cefalea; número 2, cuál es el tipo de cefalea; y número 3, buscando síntomas sugerentes que nos conduzcan a una cefalea grave. Entonces, la clasificación de las cefaleas las vamos a dividir en primarias, en secundarias y neuropatías craneales o dolores faciales neuropáticos. Entonces, ¿en qué se clasifican las cefaleas? El estudio de cefaleas: primarias, secundarias y neuropatías, neuropatías craneales y faciales o neuropáticas. ¿Ok? Ahora, ¿quién hace esa clasificación? Entonces, esa clasificación viene normada. Fíjense, toda medicina viene normada, todo viene normado. Entonces, hay entes internacionales que dicen así se debe protocolizar, así se debe clasificar y así se debe de manejar. ¿Para qué? Para que esto sea una decisión universal y que nosotros manejemos cefaleas de la misma forma aquí que en Japón. Entonces, el Comité Internacional de Clasificación de Cefaleas es el que nos da la clasificación de las cefaleas. Y ahorita vamos en la tercera reunión de ese comité, y ellos son los que han definido las cefaleas y definen su estudio y definen su manejo y su protocolo. Entonces, se llama, acuérdense, Comité de Clasificación de Cefaleas o Sociedad Internacional de Cefaleas, y nosotros nos basamos en la tercera edición.
Entonces ellos dicen que la primera cefalea que nosotros debemos de diagnosticar se llama cefalea primaria. ¿Cuáles son las cefaleas primarias? Número 1, migraña. Número 2, cefalea tensional. Número 3, cefalea trigeminoautonómicas. Y 4, otras cefaleas. Entonces otra vez, cefaleas primarias. Número 1, migraña. Número 2, tensionales. Número 3, cefaleas trigeminales o autonómicas. Y la número 4, otros tipos de cefaleas. Ahora, las cefaleas secundarias, entonces podemos dividirla según el origen de esa cefalea. Entonces tenemos como número 1 a las cefaleas producidas por traumatismos craneoencefálicos o cervicales. Número 2, cefaleas atribuidas a problemas de vasculopatías y a nivel craneal y a nivel cervical. Número 3, a trastornos intracraneales no vasculares. Y fíjense que todo esto lleva una lógica, ¿no? Las cefaleas secundarias. ¿Cuál es la primera cefalea secundaria que se les ocurriría a ustedes? La causada por traumatismos. Eso es, traumatismos en cabeza o en cuello. La segunda sería eventos vasculares cerebrales. Entonces, esos eventos vasculares cerebrales van a producir un efecto de masa y eso van a producir distensión de estos estructuras que tienen receptores sensoriales y nos van a dar la sensación de dolor. Entonces, traumatismos vasculares. ¿Cuál sería el tercero? Neoplasias, ¿no? Neoplasias, que es otra masa que va a causar dolor, las neoplasias. Intravascular, intracraneal no vascular. Ahora, la otra, que es muy común en nuestro medio, los pacientes que tienen síndrome de abstinencia o de privación a drogas. Entonces es muy común que tengamos pacientes que utilicen tóxicos. Entonces el retiro abrupto de ese tipo de droga, el no poder conseguirlas o el escalar a otro tipo de drogas van a producir cefaleas. Entonces esos son los que están asociados a administración o de privación de una sustancia. Ahora sí viene enseguida el de origen infeccioso. Origen infeccioso, ¿no? Ahí van a haber lesiones vasculares, ahí van a haber lesiones meningias, ahí van a haber lesiones intraparenquimatosas. Ahora, el otro grupo es cefaleas secundarias debidas a trastornos homeostásicos. Entonces, hiponatremias, hipercalemias, hipocalemias, hipocalcemias, ¿ok? Entonces, todos niveles altos de glucosa, todo eso van a causar alteraciones metabólicas que se pueden manifestar con este síntoma de cefalea, ¿ok? Ahora vienen las cefaleas asociadas a dolor facial o trastornos de cuello, de ojos. Cada uno de los órganos que están en la cabeza pueden ser origen de un dolor que se va a dar referido a cabeza. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Y por último, la cefalea atribuida a un trastorno psíquico. Entonces, pacientes con problemas neuropsiquiátricos que van a reportar cefaleas. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? La clase se las voy a dar, o sea, se las van a subir, ustedes las van a repasar. ¿Ok? Pero para que vean cómo va la organización. Entonces, ahora, hablando de las cefaleas primarias, vamos a conectarnos. ¿Tienen el Prendan el clima. ¿Tienen el Juan, monitor?